Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí donde vamos a abordar el capítulo 11 de esta primera temporada. Vamos llegando ya al final de la primera temporada de un Merlí que cada vez se pone más contradictorio, que cada vez lo queremos más, que cada vez lo odiamos más. Nos pasa de todo con Merlí. Y lo que vimos en el capítulo de anoche es a una Eugenie que recibe una sorpresa muy desagradable y que empieza a desconfiar de su archienemigo, del propio Merlí. También vemos que hay dos estudiantes que quieren dejar el instituto, el Ángel Guimerá, y también ahí Merlí empieza con sus vericuetos a tratar de convencerlos para que se queden. Vamos a ver cuál es la estrategia que él usa para convencerlos para que se queden en el instituto. Hay muchísimas cosas que suceden y hay mucho por debatir y por supuesto por también llevar a nuestras escuelas. Ya estamos ubicados en nuestro living porque tenemos 4 panelistas de lujo esta noche. Se suma Emilia Vilata. Bienvenida, Emi. Ella es psicóloga, es también doctora en filosofía. Bienvenida. El tema que se aborda en la serie tiene que ver con los sofistas. Y la pregunta es si la teoría es realmente contundente o venden humo los sofistas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, los sofistas eran profesionales más que de la palabra, de la retórica, de la persuasión, y por eso justamente Sócrates los criticaba, porque en pos de quizás ganar un debate utilizaban estrategias que no apuntaban a la verdad, a la justicia o al bien, sino que tenían que ver con convencer al otro, que es lo que trata de hacer Merlí en el capítulo. Le damos la bienvenida también a Martín Tapia, él es docente de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido, Martín, muchas gracias por sumarte. Gracias, Ale, por la invitación. Y la pregunta es si son recurrentes las agresiones entre estudiantes a docentes. Tristemente sí. Sí, tanto en el nivel secundario como en la universidad, no solamente las burlas como vemos en el capítulo, o también las bromas pesadas como ocurre en el capítulo, pero sí. Le damos la bienvenida a Guadalupe Ruiz. Ella es estudiante de 5º año de las escuelas dominicas. Bienvenida, Guada, a este debate. Y la pregunta tiene que ver con el bullying y si se habla mucho de bullying en las escuelas hoy. Y la verdad que sí, se intenta más que todo promover con talleres y jornadas especiales, pero a veces solo se queda en la idea general que uno tiene de las agresiones físicas y no se habla tanto de lo verbal o de lo psicológico que también conlleva el bullying. Le damos la bienvenida en este debate también a Norberto Contursi. Él es psicólogo, está a cargo del Gabinete Psicopedagógico del Gabriela Mistral, más conocido como Pipi. Pipi, muy buenas noches, bienvenido también al debate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La pregunta tiene que ver con el abordaje justamente que se hace del bullying en las escuelas. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo se trabaja esto en el aula? Hay protocolos y leyes que se van trabajando y se aborda en relación, digamos, a lo que tiene que ver con los acuerdos de convivencia, que es la forma como se trabajan las cuestiones disciplinarias, para ponerle un nombre que no están así viendo, las conductas que van a llevar a cabo en las instituciones de los jóvenes. Entonces se abordan desde ese punto de vista y se trata siempre de trabajarlo en relación a los acuerdos de convivencia, de poder revertir, por un lado, si se ha cometido bullying, o en otro momento de poder, digamos, evitarlo. Las dos formas que se trabajan en una institución. Bueno, el tema ya está planteado, vamos a hablar de eso y también vamos a hablar mucho sobre lo que le sucede a Berta, este personaje que es tan importante en esta primera temporada, y el vínculo con su madre y su vocación y su aparente desinterés por la escuela, pero que en realidad no es tan así. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso. Hacemos la primera pausa aquí en este debate y tras la pausa, por supuesto, comenzamos con este debate que se va a poner, créanme, muy ardiente. Ya volvemos. Abrimos un nuevo bloque aquí en este debate de Merlí justamente para hablar de todo lo que ocurrió anoche en el capítulo, donde los sofistas tuvieron un rol preponderante porque fue la corriente filosófica de la que Merlí, hecho mano, le presentó a los peripatéticos para usarlo en su favor, yo creo. Pero bueno, de eso van a hablar los especialistas esta noche. Vamos a...
Martín, te tiro la primera piedra. ¿Es real que cuanto más preparados estamos, menos oportunidades tenemos? No, no es tan real. Yo creo que en el ámbito educativo, por ejemplo, mientras más preparado estás, más posibilidades tenés. Y en el ámbito laboral también, la capacitación se valora mucho en cualquier tipo de empresa. ¿Son sofistas nuestros adolescentes hoy, Emi? No sé si los adolescentes, quizá en general las personas, sobre todo el arte de la política, ¿no? Hay como una prevalencia de la retórica, del tratar de convencer al otro sin importar quizás la verdad, si es que se puede hablar de la verdad como algo en términos objetivos, ¿no? Pero bueno, sí creo que hay mucho en la sociedad actual del arte de la persuasión. ¿Es importante la retórica o el arte de la persuasión en esta etapa de la vida, Guada? Sí, totalmente. Más que todo ahora cuando nosotros somos adolescentes y formamos nuestras propias personalidades, en esto de la retórica y la persuasión uno ve quién quiere ser en el futuro o este nivel de líder capaz que aumenta y te ayuda a convencer o influenciar en tu adolescente. Pipi, te llevo a tu gabinete psicopedagógico para preguntarte qué tan sofistas son o es importante o es necesario ser, digamos, para convencer o para tratar de intermediar en algunas situaciones concretas en el aula. No, en lo personal no, y creo que no tenemos que hacer como hace Medellín, digamos, en este caso, Merlí, disculpen, en este caso de cambiar una realidad para producir un efecto, digamos. El hombre es un fin en sí mismo y no se transforma en medio. O sea, creo que eso, estamos en una sociedad donde la fake news, donde la realidad está cambiando, digamos, vivimos en un mundo de violencia simbólica. Seguir en eso, seguir con esa violencia, distorsionando las percepciones que pueda tener un sujeto sobre esa realidad. ¿Merlí es violento al tratar de convencer? No. Y claro que es violento. No, sí, de alguna manera, porque su tono y las estrategias verbales que utiliza indican que es un ser violento, pero en realidad son estrategias argumentativas para convencer a los otros, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con respecto a lo que decía recién acá la colega. Hoy importa más convencer al otro, persuadirlo más que el argumento en sí mismo. Es decir, se ha perdido un poco la veracidad de los argumentos y se busca convencer de alguna manera con estas estrategias. Uno puede estar de acuerdo o no con Merlí, coincido sí con el profesional, con Norberto, con Pipi, que es mucha violencia simbólica la que ejerce Merlí sobre los alumnos, por ahí no están acostumbrados, pero también ese choque es una estrategia argumentativa más. Para vos no es una estrategia, sino que es violencia innata. Me gustaría ahí un cruce entre Martín y Pipi. Pipi, ¿por qué lo ves tan violento vos? Porque se distorsiona una realidad. Digo, la realidad siempre va a estar distorsionada, está mediada por el lenguaje. Pero en este caso, de que el profesor para producir un fin use la persuasión de esta forma, digamos, la distorsión de una realidad o la implicación de una joven, en este caso, digamos, hacer el retrato por otra persona y hacerla pasar por ella para lograr un fin, y creo que estamos confundidos. Eso es, digamos, peor que el sofisma, peor que el tipo de sofista. Estamos llevando a hacer acciones a través del engaño. Dice Merlí, Emi, que él podría convencerlos a los estudiantes de que Eugenie es el mejor docente de la plantilla, ¿no? Y dice Pipi que le parece un engaño, digamos. ¿Qué tanto de engaño hay en los sofistas? ¿Qué tan éticos o antiéticos pueden llegar a ser? Bueno, Merlí es un poco manipulador ahí, en eso de ser persuasivo a veces se pasa un poco de la raya, en eso comparto. También comparto lo que dice aquel compañero en que en este caso uno podría pensar, bueno, está justificado con el fin que está tratando de lograr y no sé, es polémico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿a dónde está el límite de la persuasión o con qué objetivo lo estamos haciendo? Si vale o no ser un sofista. El punto es que uno, me parece, puede convencer al otro siendo falaz, ¿no? No teniendo argumentos válidos. Y, bueno. Y los sofistas no eran falaces, siempre iban con argumentos sólidos.
No, justamente, trataban de ganar las discusiones Bien. a través de falacias que son persuasivas, ¿no? Y que las vemos mucho en los medios de comunicación, en las fake news y en todo ese tipo de campañas. Bien, bien, interesante. Bueno, vamos a meternos con el segundo fragmento de esta noche, que es cuando Paul se acerca a Berta. Bueno, volvemos a hablar de la responsabilidad afectiva y te quiero preguntar, Pipi, ¿cómo lo viste vos en tu visión de psicólogo? ¿Te parece que hay un correlato ahí entre Merlí y Paul en cuanto a la responsabilidad afectiva? Sí, veo manipulación, digamos. No hay una relación, digamos, es complejo decir de verdadera una relación, pero digamos lo más natural posible, se puede hablar también de naturalidad. Veo que siempre están forzando a llevar las cosas. Hay una manipulación. Le quiero preguntar a Guada, hay un término que ya lo hemos hablado aquí en alguna oportunidad, pero que hoy está como muy vigente entre los y las adolescentes, que es el gosteo. Guada, ¿me podés contar un poco qué significa? Básicamente sería difícil de explicar, pero... ay, perdón. Es cuando desaparecen, así es cuando existe una relación o por lo menos se plantea una relación incipiente y después una de las dos partes desaparece. ¿Está bien así? ¿Es eso? Sí, sí, totalmente. Esto de alejarse, capaz que uno mismo por el miedo a los sentimientos que hay en la sociedad, esto de expresar y de ser afectivo o intenso con una persona, este miedo al cariño de cierta forma que antes estaba, eso ahora se dice gosteo, que sería esto de estar un tiempo y desaparecer, algo efímero. Y es lo que sucede un poco en el capítulo, ¿no? Con Paul en este caso y Berta, que está todo el tiempo coqueteándole que sí, que no, para conseguir lo que finalmente él quiere, que es tener sexo con ella, y después desaparece. Lo mismo hizo con Bruno, lo mismo hace él constantemente a lo largo de su vida, y también lo hace Merlí, ¿o no? Sí, sí, yo creo que ese es el punto en el que coinciden ambos, en esta falta de responsabilidad afectiva con los otros, no solamente en las relaciones de pareja, que se ve también en el capítulo más adelante cuando intenta retomar la relación que tenía con la nueva directora del AMPA, sino también con sus mismos alumnos y con su propio hijo. Claro, ¿así lo ves vos, Emi? Sí, sí, también. No veo responsabilidad efectiva y me parece que un poco esto del gosteo es medio cobarde, ¿no? Que tanto Paul como Merlí están tratando de seducir, pero cuando eso avanza un poco más, tienen una actitud evitativa y se echan para atrás, ¿no? Y hay mucho de los sofistas acá también, imagino yo, porque digo, para convencer a la otra parte, Berta se lo dijo, no vamos a estudiar porque vamos a terminar como terminamos siempre. Sí, y él le dice, sí, no, sí. bueno, es como que trata ahí de... Sí, hace una aclaración, pero después se comporta de un modo contradictorio porque no sigue lo que él mismo dijo, y ahí en eso de confundir al otro me parece que es a donde está la irresponsabilidad afectiva, ¿no? ¿Se ve mucha irresponsabilidad afectiva entre los adolescentes, Pipi, en el aula? Con esta cosa, nosotros hablábamos en el debate anterior acerca de hay que probar de todo, y en ese hay que probar de todo, que está tan vigente hoy, me parece, entre los y las adolescentes, van quedando en el camino algunos muertos, digo, porque hay gente que sale lastimada. ¿Se ve mucha irresponsabilidad afectiva? Sí, sí, en los jóvenes se ve también lo vemos en los adultos. Digamos, algo que está dentro del tejido social, es un poco más profundo. Habría que ver en qué lugar queda la subjetividad en cuanto a las relaciones afectivas, ¿no? Entonces, pareciera que el otro no está en relación a mi demanda. Eso se ve mucho en el adolescente. Bien, quizá en el caso de Paul se ampara un poco en esta cosa de ser popular. Y a propósito de eso, Tania lo reta. Es como si atrás del escudo de la popularidad estuviera todo permitido, ¿no? Exactamente, y tiene que ver con lo que veníamos desarrollando en este debate de importa la forma de convencer al otro para obtener lo que queremos, y después no importa si el otro se queda bien o se siente mal con lo que sucedió. Lo que importa es poder desarrollar esa capacidad de convencer al otro, lograr lo que queremos y ya está. Nosotros ya cubrimos el objetivo, no importa lo que le sucede al resto. Y eso tiene que ver con lo que decíamos recién de la responsabilidad afectiva. Importa que yo te pueda convencer. Total, yo en el caso de Paul tengo la popularidad, soy lindo
y tengo la habilidad lingüística para convencerte, logro lo que quiero y después, si te he visto, no me acuerdo. Pero aún sabiendo, porque Tania lo que le trae ahí es el momento en que Paul y Bruno tienen un approach en la fiesta de cumpleaños de 18 de Paul, aún sabiendo que Bruno está muy enamorado de él, porque él no es ajeno a eso. Él sabe que Bruno está muy enamorado o está enganchado con él. Entonces, a sabiendas de eso, hace lo que hace y queda lastimado, ¿no? Su amigo. Exactamente, sí. Bueno, tiene que ver con otra de las características de la responsabilidad o lo que hablaban recién del ghosteo. Es decir, uno sabe qué está provocando en el otro, pero sin embargo desaparece o no lo tiene en cuenta o no le importa en algunos casos porque tiene que ver con la propia personalidad. ¿Te parece que es una realidad que sucede entre tus pares, Wada? Sí, totalmente. Inclusive hay muchísimas etiquetas para chicos o chicas que vienen a uno con un objetivo para la relación que quieren y cuando eso se cumple se desaparece y uno ya no sabe qué hacer, pero es verdad que está muy presente esto de la irresponsabilidad afectiva porque también está este miedo a los sentimientos o al sentirse intenso o a todo esto. ¿Y cómo avanzan en las relaciones? Digo, con porque imagino que después de esto, de esta irresponsabilidad o hay que probar de todo, uno cuando se mete o una cuando se mete en una relación va con algún escudo, ¿no? Sí, totalmente. El escudo, bueno, esto en el caso de Paul, de ser lindo y de ser popular, es algo totalmente importante en los colegios, tal vez no tanto como era antes, pero se sigue estando las etiquetas y se sigue encasillando la gente. Y más que todo esto que vos decías de ser popular tiene su pase libre a todos y a todas. ¿Ves muchos chicos o chicas de tu edad que se ponen de novios de manera seria en este momento de la vida o no? ¿O ahora es más que todo probar y ver qué onda? Y la verdad que hay de los dos, pero también hay una distorsión en cuanto a lo serio, porque ahora se considera serio mandarse mensajes por WhatsApp. Entonces, la verdad que no, algo muy así real como a lo mejor era antes, es muy difícil de encontrar. El me clavo el visto, ¿no? Ahí también aparece el ghosteo, ¿no? Sí. Esa es la forma más, hoy en día, la forma más fácil de reconocerlo. Me clavó el visto y bueno, me quedé sin la respuesta que estaba esperando. No simplemente la respuesta a la demanda de una relación, un afecto, simplemente es, me dejó de hablar y no está más. ¿Qué pasó con ese diálogo que teníamos? Porque tiene que ver también con la relación, la importancia del diálogo para entablar una relación, esto de poder desnudarse uno mismo a través de la palabra y que el otro te clave el visto y quedes vos expuesto o expuesta ante esa situación y no tener una respuesta de lo que está sucediendo. Emilia, respecto a esto que decía Martín hace un rato, de esta manipulación discursiva para conseguir algo y que después ya no te importa más nada, ¿en qué otras situaciones de la vida cotidiana argentina lo estamos viendo? No sé en particular, pero creo que en general esto es una lógica, ¿no? Un poco de te uso y te desecho en función de mis propios intereses. Y esto, el reclamo que Tania le hace a Paul me parece que es muy válido en la medida que señala, bueno, no seas tan egoísta, tan narcisista, ¿no? Hay una responsabilidad para con el otro, ya sea una relación afectiva, sea una relación de trabajo, sea una relación de comunidad, donde uno esperaría que prevalezca una ética del cuidado y lo que se ve, me parece más, es una utilización del otro para los propios fines personales. Bueno, nos vamos a meter ahora con un tema que ya hemos hablado acá en este debate en algún momento, muy por encima, y que ahora se ve cada vez con más fuerza, que es la agresividad que Bruno tiene puntualmente con uno de los docentes, que es Santi. Vamos a... Pipi, te pregunto por qué es tan agresivo Bruno con Santi. ¿Qué le pasa a Bruno? ¿Con qué está tan enojado que no puede exteriorizar de otra forma? Digamos, lo que ocurre, lo vemos, eso es muy común dentro de las instituciones educativas. Hay una cuestión de un vacío de ese sujeto, una frustración de un sujeto donde no encuentra un telo en esta sociedad y por supuesto que eso produce frustraciones. El sujeto ya queda completamente desujetado. No hay, digamos, algo que lo impulse. Entonces, eso tiene mucho que ver con la frustración. La frustración que lleva a esa agresividad. El otro no aparece como algo ahí, sino como algo al cual yo debo enfrentarme, debo aparecer de alguna forma mi yo. ¿Y por qué está tan frustrado Bruno, Martín? Y en realidad
porque no puede exteriorizar lo que le pasa, no puede poner en palabras frente a los otros lo que le pasa. Entonces necesita llamar la atención, desviar la atención de lo que verdaderamente le pasa con estas burlas. Y eso ocurre todo el tiempo en las aulas, cuando uno tiene esta clase de alumnos que intenta destacarse no por los méritos propios, sino por burlarse de, en este caso, la autoridad. Siempre hay algo que está oculto detrás y está siempre esta cuestión de la imposibilidad de ponerlo justamente en palabras delante del resto y que comprendan mi situación. Volvemos a lo mismo, es la cuestión de poder utilizar las palabras con los fines específicos. En este caso Bruno no puede contarle al resto lo que le está pasando a él en su interioridad, no puede expresarlo, solo lo puede hablar con Merlí y con Tania y el resto no, y eso lo pone en una situación muy vulnerable y oculta ese estado de vulnerabilidad con esta cuestión de yo soy fuerte, desafío a la autoridad mediante el ejercicio de la palabra, porque justamente lo hace con el profesor de literatura, de lengua y de literatura, no lo hace con cualquier otro docente, es justamente con el que le enseña a usar la palabra. ¿Lo has visto de cerca alguna vez alguna situación así? Sí, siempre en mis años de clases en el secundario sobre todo, es frecuente tener estas situaciones de alumnos que te desafían constantemente. Es decir, desde el rol de querer hacer humor está el desafiar la autoridad del docente por el simple hecho de ser docente, no porque sea una cuestión personal que muy bien Santi lo plantea después. No es solo con él, sino es la imagen que él tiene de docente y de autoridad. Pero eso es normal. Eso es normal. Guada, te traigo acá a la mesa de debate para preguntarte qué te queda de esta imagen y por qué, en tu perspectiva, por qué está tan enojado. ¿Es por el solo hecho de molestar y llamar la atención o porque hay algo más en tu perspectiva? Y teniendo en cuenta todo lo que pasa en el capítulo y los sentimientos que tiene Bruno por Paul, o sea, creo que es un reflejo que él mismo hace y la única forma que tiene esto de expresarlo es agarrar de punto a alguien que termina siendo Santi por una condición física que es la forma que tiene y como decían ustedes, no es algo personal, es por todo lo que Santi representa y yo creo más que todo que adolescente es más con la rebelión contra la autoridad y esto de querer constantemente desafiar los límites y ver hasta dónde llega Santi, de echarlo y se tira para atrás en el momento que empieza a ponerse un poco más duro. Bien, me quedo ahí en lo de la rebelión contra la autoridad para preguntarle a Emi respecto de el rol que tiene justamente la autoridad en un aula y qué pasa cuando se lo desafía permanentemente. ¿Se saca de ese lugar? Bueno, hay una relación de asimetría en el aula necesariamente que pone en tensiones de poder, de autoridad, pero me parece que en este caso Bruno no solamente está desafiando la autoridad del docente, sino que está haciendo énfasis en alguien que está en una condición vulnerable, no tiene una actitud gordofóbica. Y si bien está conflictuado quizás con estas cuestiones de su sexualidad, en esto de tratar de resolver de una manera disfuncional el problema, lo que hace es agredir a otro y creo que eso no está justificado, ¿no? Entonces, a veces, digamos, esa rebeldía hacia la autoridad o el adolescente puede ser hasta simpática, pero en algunos otros casos pasa ese límite, digamos, de el maltrato hacia el otro. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa, por supuesto, vamos a seguir desarmando, desandando y desmenuzando todo lo que sucedió anoche en el capítulo. No se vayan, ya volvemos. La agresión de Bruno para con Santi es quizá una de las cosas que más molestan en este capítulo o que más explicitan, que más ruido hacen, que más enojan. Y anoche se vio clarísimo, se venía dando a lo largo de toda la temporada y anoche es como que surgió con más fuerza. Vamos a... Bueno, ¿hasta dónde puede aguantar un docente este tipo de situaciones? Es complicado decir un límite porque va a depender mucho de la situación y si el docente tiene conocimiento de lo que le sucede al alumno, porque acá Santi se da cuenta que hay un trasfondo y por eso le deja pasar varias cosas, como decía acá la colega, con respecto a los ataques gordofóbicos y todo lo demás, porque sabe que en realidad no es un ataque hacia él, sino es hacia el otro.
Creo que siempre el límite es la falta de respeto. Una cosa es tolerar un chiste, una humorada, como al principio, cuando Bruno empieza a tirar nombres al azar sobre quién es el autor de Lazarillo de Tormes, que es el tema que están tratando, pero ya sí es personal cuando le dice que el autor es Sancho Panza, porque es una clara alusión hacia su problema de obesidad, y ese es, creo que siempre el límite, la falta de respeto. Pero una falta de respeto en la que todos son cómplices, porque en verdad todos se ríen también de esa situación. No hay nadie que le diga, bueno, pará, loco, basta, ¿no? ¿Así lo ves vos, Emi? Sí, sí, y creo que también eso tiene que ver con lo del bullying, ¿no? Con los otros siendo cómplices, quizás callando. Y en eso creo que Tania hace bien, por ejemplo, en denunciar a Paul diciéndole, mira, estás haciendo esto, que es lo que no hacen los otros en esa situación en el aula, donde ante el chiste gordofóbico se ríen, siendo cómplices, ¿no? Y el profesor como ahí con un problemita como de autoridad, como le dice el director, no sabiendo qué hacer con eso, si defendiendo como su lugar de autoridad o dejándolo pasar porque entiende que Bruno está pasando por una situación conflictiva. Bueno, creo que depende siempre de la situación y es a veces complicado de manejar. Es como que Santi se pasa de comprensivo, ¿no? Pipi es como que es demasiado comprensivo ya. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se actúa en un caso así? Mira, lo que pasó ahí, el profesor perdió la clase. O sea, volverse a plantear en una relación al profesor-alumno ya es difícil. Una vez que perdió ese espacio, es difícil ya continuar. En este caso, digamos, es complejo acompañar esa relación porque es una relación ya personal que tiene. Y otra cosa es el silencio cómplice que establecen los pares en relación a la autoridad docente. En el mismo episodio, lo vemos al comienzo, cuando callan, quién fue el que pone la caca de perro en el escritorio del docente. Mandan a hacer una actividad todo el grupo, prefieren eso a, digamos, ser buchón, a hacer denunciar, que eso parece que entre los pares tiene mucho más peso. Es una cuestión un poco más compleja. Lo que sí pide el docente que llega a esa situación y es difícil nuevamente pararse frente al alumnado a darle una clase. Se ha perdido, digamos, el espacio áudico. Claro, claro. ¿Existe esa risa cómplice entre adolescentes, entre estudiantes, cuando concretamente sucede una situación como esta, Guada? Sí, totalmente. Como decía Norberto, es más que todo para ser socialmente aceptado, porque si uno va y dice, no, che, esto que estás haciendo está mal, capaz que queda como el buchón, como el nerd, como el que cree que sabe todo, y es más fácil callarse o reírse inclusive, como pasa en este capítulo del chiste, para quedar socialmente bien y ser cómplice y ser parte de este grupito que se cree gracioso o en estas situaciones que se dan constantemente. ¿Qué pasa cuando un adolescente queda fuera de ese grupo y decide no reírse, no involucrarse, marcar lo que está mal? Normalmente, o sea, en los casos que yo he visto, es más que todo se etiqueta, se saca fuera en los trabajos, como decía Iván después en ese mismo capítulo, se lo etiqueta y se lo deja fuera totalmente de las actividades sociales, de las fiestas, no te invitan, de las salidas, no vas con ellos, o ni siquiera ya ni te preguntan en cierto punto porque ya estás con esa etiqueta, con esa marca, solo por defender algo que estaba bien y que vos tenías totalmente la razón frente a una situación que todo un grupo fue cómplice en broma a alguien o por mal a alguien. Pero fíjate que no sucede con el popular, que en este caso es Paul Rubio, digamos, no es Paul el que marca la conducta. Acá el que marca la conducta un poco es Bruno, que no es un chico popular, justamente. No, pero está en la puja por querer ser popular o estar a la altura del popular para que Paul lo note, lo tenga en cuenta. Es esa cuestión de la lucha también en esta relación de poderes que hay en el aula, de quién desafía más autoridad y quién puede dirigir a quién se agrede, a quién no. Y si me dejas aclarar algo, por ejemplo, Sole, con respecto a lo que decía Guada del aislamiento y de las etiquetas, a mí me ha tocado ver en el caso del alumno que intenta poner un límite, que forman un grupo de WhatsApp distinto del que tenían en el grupo y no lo incorporan. Entonces, es decir, todas las noticias y las novedades van
en ese nuevo grupo, dejan en el que estaban para algunas cuestiones puntuales, pero tiene que ver no solamente con la etiqueta, sino con el aislamiento, ya no solo en el aula, sino también fuera del aula, en las comunicaciones, es decir, en este manejo de la palabra, en el conocimiento, en el dominio del conocimiento. ¿Y qué es lo que está socialmente aceptado en el aula, digamos? Ser gracioso, desafiar la autoridad, como en el caso de Bruno, pero también, ¿qué otras cosas son las que se premian? Guada, te pregunto, digo, en mi época eran los tragas versus los que no. ¿Qué cosas están socialmente aceptadas en el aula y son actitudes como más populares y cuáles no? Y más que todo esto de rozando con el desafío de la autoridad, de usar el celu en clase, sacarse fotos, contestarle a lo mejor a un profe, pasar la tarea, cosas así que uno queda como a la altura de ser popular o esas cosas, y el que no lo hace queda en esta etiqueta de aislamiento, tanto en el aula como social. ¿Ser traga te deja fuera de la popularidad? ¿Te deja fuera de los eventos sociales y eso también o no? Sí, la mayoría de las veces sí. Depende también del curso y el aula donde uno esté, y uno también cómo lo lleve, si te deja fuera o no, porque podés saber mucho, ser muy inteligente, si medianamente les caes bien, y en algunas cosas te van a incluir, pero no en absolutamente todo, no sos un par de ellos. ¿Este castigo al que más sabe, Emi, también se traslada después a la vida adulta y tienen más peso los que hablemos sin saber? Creo que las dinámicas por ahí de la escuela secundaria son bastante particulares y esto sí prima mucho, ¿no? Después yo, por ejemplo, que doy clase en la universidad, no, me parece que es al revés, ¿no? Ahí como que se busca pretender saber y eso es valorado, ¿no? Entonces un poco el cambio del contexto cambia como eso se valora, pero sí, efectivamente en la escuela secundaria no te deja bien parado ser el sabelo todo. Bueno, dejamos a Bruno y a Santi a un lado por un rato nada más y nos metemos con Berta y con su mamá, porque anoche también vimos ahí un conflicto, sobre todo vimos a una madre de Berta muy enojada, una Elsa muy enojada, lo vemos. Pipi, ¿le sucede a veces, ves vos en tu profesión, en el aula, en el aula no, en la escuela, a padres que están todo el tiempo comparando, diciendo, bueno, este sirve, este no sirve? ¿Cómo se maneja eso? Sí, es común eso que está planteando, digamos, cuando hay dos hermanos dentro de la escuela, que se compare uno con el otro, y no solamente la madre, sino la comunidad educativa empieza a tomar ese discurso de comparar, que tu hermano mira lo que es, mira lo que sos vos. Generalmente cuando hay un varón y una mujer se da ese fenómeno un poco más. Y al revés también, por ahí cuando hay alguno que no tiene una conducta tan destacable o tan buena, ¿no arrastra al hermano en eso? No, generalmente no veo yo que ocurra, digamos, que el hermano siga al otro hermano, sino que se trata de diferenciar esos hermanos, ya están diferenciados de antemano, por ese discurso de la madre y por el discurso de la madre que se hace, que circula entre los mismos compañeros y entre los mismos docentes. Entrar a la sala de docente, como ocurre ahí en este episodio de Berlín, es escuchar eso. Esa demanda es hablar del alumno, es compararlo, no solamente el discurso materno, sino que se transforma en un discurso institucional donde queda preso de esa palabra ya asignada de antemano, de ese rol que se le asigna. Y acá no se pone un poco a ver qué ocurre con ese alumno. Es lo que se deja de lado en toda institución. O se lo trata de sacar. Aquel alumno que genera que es problemático, lo primero que hacen es, desde un gabinete, lo primero que te llega porque el alumno se porta mal. Claro. O sea, ¿qué es portarse mal? ¿Qué es la demanda que está haciendo ese alumno? En este caso, está silenciada esta alumna por la propia madre, que la silencia, que la esconde. Entonces, bueno, es compleja la situación, digamos. Más bien que pensarse en el discurso, hay que pensar qué es lo que quiere la madre, qué está expresando la madre, por qué está negando a esa hija, por qué la niega y quiere que la hija tome los valores o bien que se refleje en la otra hija. Y bueno, eso estamos dejando de lado justamente en un sujeto de aprendizaje a ese sujeto. ¿Y por qué la niega, Martín? Y la niega porque no responde, me parece a mí, y eso siguiendo lo que plantea Norberto, no sigue los parámetros de lo que
lo que los padres esperan de sus hijos en cuanto a éxito. Es decir, la menor es exitosa porque gana medallas. El arte, en este caso, que es lo que le interesa a Berta, no es éxito, no es garantía de éxito. El arte no garpa, parece. Exactamente. Y por eso creo que le niega, porque incluso cuando vemos el engaño después de Merlí, se da cuenta que la hija puede ser exitosa y ahí sí la apoya, pero porque tiene esta idea de un éxito en concreto, es decir, hay una medalla, hay un premio que se obtiene, no importa la satisfacción personal de hacer arte en este caso, que es lo que le interesa a Berta, sino la obtención de un mérito, de un rédito, como sí tiene la hermana menor. Exacto. Bueno, vamos a recordar justamente ese momento que vos estás trayendo, Martín, cuando se da cuenta que su hija puede ser talentosa aún a costa del engaño. Vamos a ver. Y buscando dentro de su cajón encontré esto. Es un autorretrato fantástico. Pues si es un talento natural, no me explico cómo es que está haciendo el bachillerato científico. ¿Es que Berta no sabe lo que quiere? Este dibujo está muy bien. El próximo curso podría cambiar de bachillerato. Y a ver cómo responde. Si se lo propone, podría llegar a dedicarse y a tener éxito. ¿Los docentes son los responsables de que sus estudiantes descubran su talento? Le pregunto a Martín, le pregunto a Pipi. No sé si somos los responsables de que descubran el talento. Sí orientarlos muchas veces en sus habilidades, en sus capacidades. Que, como bien decía Norberto, muchas veces los padres y la escuela hacen que duden de esas cuestiones. Esto de, no, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no haces como tu compañero? Las familias... Coincido con Norberto en que es institucional. No es solamente el docente, sino también la escuela y la familia los que tienen que potenciar esto. Los docentes, por ahí tenemos esa suerte de tocar alguna fibra en nuestros alumnos que potencie lo que ellos quieren hacer. O de poder orientarlos a que lean o con quién hablar, porque no estamos también en contacto todo el tiempo con ellos y podemos conocer algunas facetas de ellos que la familia por ahí desconoce. Emi, te pregunto también como psicóloga, porque también sos psicóloga, justamente de quién es la responsabilidad en este caso puntual, del docente de hacerlo notar aún a costa de un engaño, porque no es ella la que hace ese retrato, sino que es Gloria, la otra profe, que se presta a esto, digamos. ¿De quién es la responsabilidad ahí? Bueno, no sé si los docentes tenemos la responsabilidad. Sí, creo que podemos ser parte de ese proceso y abrirles un abanico de posibilidades para que cuanto más conozcan, mejor puedan elegir. No sé si está muy bueno lo que hace Merlí, porque en ese caso, un poco en esto de que la madre es medio exitista, la termina aceptando porque cree que lo hace muy bien. Y Berta también sabe que eso fue bajo un engaño, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a durar esa afirmación personal de, bueno, me cambio lo que quiero hacer y estoy haciendo las cosas bien, si parte de una mentira? ¿Los docentes los ayudan, Guada, en el camino a descubrir sus talentos? Idealmente la idea sería que sí. Hay muchos que sí, que se esfuerzan y que en materias que a lo mejor no hay cosas como arte o en matemáticas, se busca alguna forma de mostrar todo este abanico de posibilidades para poder fomentar esto de uno mismo, descubrir qué es lo que le gusta y eso que le gusta poder alimentarlo y ponerlo en práctica. ¿Está bien lo que hace Merlí, Pipi, de engañar a la madre de Berta? No, es donde empezamos. Digamos, partimos a partir de un engaño. Que ¿a quién sirve el engaño? Lo único que sirve a Merlí. Es decir, sentir una satisfacción propia. La madre, digamos, es como dice como estaba hablando hace un rato, muy difícil que eso llegue a prosperar. Digamos, ¿qué quería hacer? ¿Cuál es a dónde aspira la mamá? Aspira simplemente a un éxito. ¿La escuela qué aspira? Y la escuela más o menos también estamos perdidos en una institución que no sabemos para qué estamos educando. Desde los ministerios de educación también están perdidos, se cambian las currículas, se tiran currículas. ¿Cuál es el fin de la educación? Habríamos que plantear otra cosa. ¿Para qué que estamos educando hoy en día? ¿Para qué estamos formando? ¿Estamos formando ciudadanos? ¿Estamos formando operarios? ¿Qué estamos haciendo en las instituciones
educativa, sobre todo en la secundaria. ¿Qué función tiene esta educación? Digamos, acá hay una cosa que se ha desbasado en la educación tradicional, que era el proceso de enseñanza-aprendizaje, que estaba centrado en el docente. Hoy en día, el aprendizaje es muy subjetivo y la cuestión de la enseñanza pasa por lugares por fuera del aula, que es lo que ocurre, digamos, en una escuela, porque el alumno ya se está alejando o no la toma como propia a una institución educativa, porque ya no le está dando contenido que le encuentra por otro lugar. Digamos, estamos en un proceso complejo. Habría que rever de vuelta qué es educar hoy en el siglo XXI o qué función tiene la escuela en el siglo XXI. Bien, bien. Cortito, Emi, este engaño de Merlí lo que hace es reafirmarlo como sofista, ¿no? Sí, sí, está creo, como dice aquel compañero, buscando quedar bien él más que la ayuda quizás secundariamente a Berta, pero ¿cuánto va a durar eso, no? Pero Berta también tiene talento, que eso es lo que nota Merlí. Más allá del engaño, sí, Berta tiene talento. talento. No le puede mostrar el escritorio dibujado de Berta, pero Berta tiene talento. Por eso también Berta asume el riesgo de seguir este juego, porque sabe que puede llevarlo adelante. Claro. Es decir, tiene talento. Está bueno eso, está buenísimo. Bueno, hacemos una nueva pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa seguimos hablando de esto. No se vayan, ya volvemos. Bueno, está bien abordado en la serie el problema de la agorafobia que tiene Iván. ¿Todos lo van a mirar cuando vuelva a clase? O sea, ¿está bien decirle eso? Bueno, creo que Merlí lo trata de ayudar con las herramientas que tiene, ¿no? No lo trata de ayudar desde el lugar de psicólogo, sino como de un lugar más simétrico. Bueno, obviamente creo que eso está un poco romantizado, que los docentes no podemos hacer eso. Creo que está bien planteado el problema de Iván y los miedos que tiene, y un poco lo que Merlí trata de hacerle ver es: estás un poco sesgado, no es que todo el mundo te va a estar prestando atención a vos, hay un alumno nuevo, le dice después. Y bueno, creo que con los recursos que tiene lo hace más o menos bien. Muchísimas gracias, Emi, por haberte sumado a este debate, que ya nos quedamos sin tiempo, increíble. Gracias. ¿Lo abordan bien el tema, Martín? Coincido con Emi en que está romantizado y que hace lo que puede. Creo que acá, siguiendo lo que plantea Norberto, es una cuestión que tiene que manejar la institución. Aquellas que cuentan con gabinetes psicopedagógicos deben trabajar estas cuestiones y no dejarlo pasar, justamente para evitar lo que le dice que le va a suceder. Es decir, cuando vuelvas y bueno, sí, todo el mundo te va a mirar con bicho raro. Creo que eso se tiene que trabajar desde el aula, desde los gabinetes y desde la institución. Pero eso es contraproducente también. No, porque creo que en el diálogo está la base de hacerles conocer a los alumnos que hay una situación problemática y que se tiene que tratar, y que no es que simplemente lo hace para llamar la atención, sino que hay un trastorno de fondo y que es una problemática. Creo que en el diálogo y hablar con especialistas les puede servir a los alumnos para entender qué es lo que le está pasando al alumno y no simplemente juzgarlo y rechazarlo. Muchísimas gracias por haberte sumado también, Martín. Le doy la palabra a Guadalupe para preguntarle si todo el tiempo se está mirando lo que están haciendo el del lado, el del frente, el de atrás. Y con esta búsqueda que yo te mencionaba antes de la aceptación social, sí, la mayoría de la gente busca esto de imitar conductas o para pertenecer a un grupo o a cualquier relación social que uno tenga, y entonces sí está totalmente visto esto de ver qué hace otro para ver qué tendencia seguir y qué conducta tener para ser quien es uno en el aula. Muchísimas gracias, Guadalupe, por haberte sumado también al debate de Merlí. Pipi, reflexión final respecto de esta última escena que vimos. ¿Es factible que un docente, no te digo que vaya a la casa del estudiante porque sería bastante difícil aquí, pero que lo aborde así tan puntual, que se involucre tanto con el estudiante? No creo que deba involucrarse, digamos, la función del docente es poder ayudar, poder decidir, digamos, sí, cuando hay gabinetes puede hacerlo. Generalmente no en toda escuela hay gabinete psicopedagógico ni profesionales para apoyar en este caso, pero no involucrarse de esa forma. O sea, no sé cuál es el beneficio que puede llegar a tener un alumno cuando el docente se transforma casi como un par en este caso, o bien alguien que da consejo. Ahí estamos aniquilando la posibilidad del sujeto de poder decidir, de poder usar, digamos, la autonomía. ¿Coincidís que es una visión romántica del problema? Sí, acuerdo eso con Martín, ¿no? Acuerdo con Martín que hay que ver
cómo abordar el problema. Es una situación problemática. Muchísimas gracias por haberte sumado también a este debate. Nosotros llegamos al final.